Lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México no fue un simple altercado. Durante una sesión legislativa, diputadas del PAN y de Morena se enfrentaron físicamente, con insultos, empujones y jalones de cabello, al punto de que la sesión tuvo que ser suspendida y las imágenes se viralizaron de inmediato. ¿La razón? El conflicto estalló durante la discusión de una reforma para desaparecer el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, InfoCDMX. La oposición tomó la tribuna para frenar el debate, acusando una imposición y falta de diálogo. Legisladoras de Morena intentaron desalojarlas para continuar la votación, y la confrontación escaló a golpes. Veíamos el zafarrancho ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Hubo de todo, hubo codazos, coscorrones, jalones de pelo. Se da todo esto en medio de una discusión por la extinción, la desaparición de otro contrapeso más, el Instituto de Transparencia. Y es que la 4T ha desaparecido uno a uno los organismos autónomos y ha tripulado aquello que puede resultarle incómodo. Vamos a platicar el tema. No es una pelea callejera. Son diputadas de Morena, PRI y PAN, que se enfrentaron unas por defender la transparencia y otras por limitarla. Este lunes en el Congreso capitalino, durante la sesión ordinaria, se discutía lo que la oposición llamó la muerte de la transparencia en la Ciudad de México. La desaparición del InfoCDMX. En un principio se había acordado que el nuevo órgano de transparencia en la capital del país fuera tripartita, pero Morena decidió que una sola persona afín al gobierno fuera la titular y empezó el problema. Diputados del PAN y del PRI tomaron la tribuna. ¡Que no nos vamos a bajar! Los morenistas subieron furiosos y rodearon la mesa directiva. Al sentirse agredida, la diputada panista Daniela Álvarez soltó un codazo a la morenista Yuriria Ayala, que respondió con un zape. Metieron dos zapes, uno me lo metió la diputada Bautista y la otra Yuriri, y ya fue cuando Claudia me intenta defender porque ve mi estado de salud y pues sí veo que le empiezan a pegar y evidentemente reaccionó. En medio del zafarrancho se decretó un receso. Y minutos después, Morena aprobó por mayoría la desaparición del instituto. Un órgano que funcionaba como garante de la transparencia en la Ciudad de México. Desde su existencia a la fecha, hemos recibido más de 60,000 solicitudes relacionadas, recursos de revisión que ingresan a nuestro instituto. De esta manera, Morena vuelve a la opacidad gubernamental, pues el InfoCDMX se suma a la lista de entidades en favor de la rendición de cuentas que el régimen ha desaparecido, como el INAI o el Instituto Federal de Acceso a la Información. Pues hemos visto que es una lucha que se tuvo durante mucho tiempo y por mandato constitucional o por decreto presidencial y con el apoyo de mayoría, pues se extinguió esto y pareciera que la transparencia está tomando una posición sectorial o una posición general, pero siempre pertenecerá a la administración pública. Ahora tenemos 16 instituciones autónomas extintas ya. El 50%, la mitad del país, ya no existen. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Qué escenas, qué espectáculo el de ayer. Y el trasfondo es preocupante, es delicado, porque han desaparecido, extinguieron ya todo aquello que incomodaba, lo que era contrapeso, y lo que no pudieron desaparecer, lo tripularon, se hicieron del control de instituciones, de organismos, del Poder Judicial mismo. Eduardo Borges, Eduardo, qué gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Natalia Torres, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar ahí con ustedes. Buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenas noches. Pues acabó, adiós al InfoDF, al InfoCDMX. Como antes se fue el INAI y se han ido otros tantos, Eduardo. Bueno, como se van a ir todos, porque la reforma constitucional y legal en la materia supone no solo la desaparición del INAI,
sino un cambio en todas las entidades federativas. El INAI era el rector, pero había un sistema nacional de transparencia que tenía organismos en cada estado. Lo curioso es que no han solo sido estados gobernados por Morena los que han desaparecido a los órganos garantes, y creo que ese es un síntoma todavía más importante de destacar. La transparencia incomoda parejo. Yo creo que a muchos gobernadores y gobernadores les gustó la idea y dijeron aprovechemos el viaje, el costo político se lo lleva Morena a nivel nacional, pero yo aprovecho y desaparezco mi órgano. Se va como se han ido otros, Natalia. Y como se seguirán yendo. A ver, el tema central es el control del poder, la falta de datos, la falta de transparencia, la falta de dar resultados, y eso es evidente. Yo no sé cómo seguimos hablando de una democracia, porque al parecer a Morena no entiende y nunca ha querido entender que la democracia no es igual a solo que la gente vote, ¿no? La democracia tiene varios elementos, tiene varios rasgos súper distintivos, y uno de ellos, y así lo ha establecido el constitucionalismo contemporáneo y las democracias contemporáneas, son los órganos autónomos. ¿Cómo vas a pedirle a un instrumento o a un organismo que revise a las personas de las que dependen? La lógica de estructura constitucional, la lógica de que esto exista, es que precisamente puedan ser órganos que revisen al poder, que incomoden al poder, porque sí es un poco la intención de este tipo de organismos constitucionales autónomos. Esa es la intención. Sin esto, pues bueno, solamente tenemos un organismo más que está supeditado al poder, como absolutamente todo lo que está pasando en México en general. Es mucho más cómodo, ¿no? Muchísimo más cómodo, pero decías ahorita, Natalia, que al régimen le gusta o solo piensa en los votos y no cuenta bien los votos. ¿Por qué lo digo? Porque ¿se acuerdan ustedes cómo pasó en el 2024 en el Congreso del país, que ellos se hicieron de la mayoría calificada? Sí. Tramposamente, porque no la ganaron en las urnas. Pero ¿saben que hicieron lo mismo en la Ciudad de México? Y hoy justamente cuando sabían que iban a hablar de este tema, fíjate, en aquellos entonces, en complicidad con 5 de los 7 magistrados, le quitaron a la oposición 7 pluris. ¿Saben cómo lo hicieron? ¿No se acuerdan cómo fue? Que dijeron, no, es que a mí me votaron, me asignaron por Morena, pero yo la neta, tribunal, yo no soy de Morena, yo soy del PT, yo soy del Verde, y el tribunal les dijo, sí, no te preocupes, ya no eres de Morena. Entonces con eso le quitan a la oposición 7 diputados y entonces se quedaron. La ciudadanía les dimos el 48% y el árbitro les dio el 65%. 48 le dieron el 65%. Y la oposición había sacado 47%, porque era prácticamente... Exacto. Y entonces, mitades. pues, ¿qué crees? Que en lugar de estar a 8 diputados, de tener la mayoría calificada, pues ya nada más estaban a 1. Y ese 1, pues, es una cosita de nada. Pero ahorita vimos las escenas de lo que pasó. Un Yunes lo encuentras en cualquier lado. Todos los días. Sí. Y entonces, lo que no se vio en varios videos, porque vimos la trifulca ya ahí, sí, ¿no? En el pleno, pero lo que no vimos es que antes los morenistas mandaron cerrar las puertas del Congreso y que uno de ellos, Alejandro Carvajal, iba persiguiendo a Tania Larios. Tania Larios lo que hace es que, porque obviamente la oposición estaba diciendo no hay manera de que no tomemos la tribuna porque vamos a evitar o tratar de evitar que nos quiten este Instituto de Transparencia. Y entonces Tania, cuando ven que les cierran las puertas, pues se salta por una de las ventanas y solo desconecta el sonido. El sonido. Sí. Acto seguido, la coordinadora de las morenistas, Xochitl Bravo, jala los micrófonos, los rompe, los tiene en la mano, están las imágenes. Y luego sale la vicecoordinadora Brenda Ruiz en una foto diciendo esto es lo que la oposición rompió. Yo lo que no doy crédito es la diputada esta que vimos que es buena para los caratazos y mete unos coscorrones, hablando de que es un movimiento humanismo, pacífico, además, humanismo, ¿no? Que es una madre, que creen una mujer en el humanista, diálogo, pues qué bueno que en la justicia social. Imagínate si no creyeran. Pero además es terrible, porque además les cae como anillo al dedo, porque por supuesto que el show vende mucho más. Y en cuanto pasó esto, naturalmente se hicieron memes, está la burla, porque evidentemente es una burla nacional e internacional. O sea, la vergüenza de que esto suceda. Una vecindad. Por supuesto, lo es. Pero además, qué tristeza que sea esto lo que opaca una eliminación de un órgano constitucional autónomo. O sea, es mucho más importante, o no que lo sea, pero es mucho más visible y tiene mucho más volumen lo que hace la gente y nuestras legisladoras
en la Cámara antes de pensar en que se está eliminando un órgano. Y por supuesto, hoy la atención la tiene que la morenista salió a jalarle el pelo y después a decir es humanista, en lugar de la desaparición de un órgano. Ahora, no sé si esto sería nota si no hubiéramos visto lo que vimos, porque se ha normalizado trágicamente. Totalmente. Esto. Es decir, como pasó en los otros estados, ¿no? En los otros 15, donde ni siquiera nos enteramos. Ya pasó desaparecido. Desaparecieron, ¿no? O sea, va en la inercia de lo que estamos viviendo. Pero también porque hay muchos vicios formales de fondo, porque las órdenes del día no se hacen como se tienen que hacer, porque se aprueban en 15 minutos, porque sí, por supuesto, no tienen la nota y no tienen la visibilidad, pero porque ya tienen las mayorías y en los lugares que no, ya tienen ciertos pactos políticos que les permiten viciar las formas para hacerlo como si fuera nomás un trámite. Pero porque no son y eso me legisladores. parece, sí, por porque supuesto. ellos nada más están para pasar lista de lo que les mandan desde arriba. No tienen. Por eso es tan delicado el contraste en la oposición de la Ciudad de México. Yo puedo entender que aquí había una intención de evitar que se desapareciera un órgano, pero esos mismos militantes en otros estados los han desaparecido. Entonces ahí es donde el elector no ve una diferencia real. Ve aquí ruido, pero ve un estado gobernado por MC en el que se desaparece, un estado gobernado por el PAN donde también se desaparece el órgano. Ahí es donde está el verdadero nudo, ¿no? Porque entonces, ¿qué alternativa tienes? A ver, te enojas, te ofendes. La oposición es un mal chiste. O sea, la verdad es que no existe la oposición. Sí, de no tenerla, sería lo están mismo. absolutamente superados. Ahora, acá los ciudadanos son los que perdemos, somos los que perdemos, porque ni acceso a la información, ni rendición de cuentas, cuando va a quedar un órgano en manos de quienes van a ser sujetos de revisión. Ya parece que van a andar entregando información que les incomoda, que les vulnera. Me preocupa mucho que no se pueda recuperar nada, porque a ver, esto es general, al poder no le gusta estar vigilado, al poder no le gusta tener personas incómodas, al poder no le gusta la transparencia, entonces esto es de manera generalizada. Yo no sé quién sea la siguiente persona que ocupe el poder y diga, no, si regresemos a la transparencia, porque claro que quiero ser auditado. Pero los neoliberales es complicado. Sí lo aceptaron, perdón, pero veníamos de un país... Pero ya se los quitaron. Ya no los quitaron, pero a ver, como tú dices, la oposición, a ver, los de MC, lo que nos hicieron con Ernestina Godoy, no tienen perdón de Dios porque... Y panistas también, ¿eh? También panistas y el suplente y de unos Manlio. que dicen que votaron, No, a ver, son 10. que se equivocaron y no sabían pues qué son nuevos eran 10, ahí. Eran 10. 6 de MC, que es toda la bancada, 3 panistas, porque creen que con eso ya van a ser los candidatos a la gubernatura de Querétaro o a la de Aguascalientes, y el suplente de Manlio. Pero a los que votaron en abstención. Exacto, ese. Que decían que no, que estaban votando en contra porque era una abstención. Imagínate, y luego, nosotros nacimos hay que ayer. recordar también, Ernestina Godoy no fue hace 2 años ratificada en el Congreso de la Ciudad de México, ahí donde fue toda la trifulca, y hubo 20 y tantos héroes que en ese momento eran PRD, MC. Tampoco son héroes. Panistas. Y no te Nomás votaron en contra, pero no así como héroes. A ver, les sacaron órdenes de aprehensión, los balacearon, les echaron toda la fuerza del poder y se mantuvieron. ¿Cómo se van a sentar con sus pares hoy en día con estos 10 senadores traidores? Los 10 yunes los yunes de Ernestina. ¿Cómo? Los yunes de Ernestina. Por eso sí, de nuevo, mira, pierde la ciudadanía. Y también los gobiernos, no sé si neoliberales o no, pero los de la transición tampoco lo hicieron por gusto, ¿no? Claro, estuvimos ahí, nos sentamos con ellos en la transición. Hace poco me invitó el expresidente Fox a un programa que tiene con ustedes y nos acordábamos, ¿no?, de cómo fueron las reuniones. Mira, le presentamos 10 puntos. De los 10 puntos, solo sacaron uno. Que era el que tenía que ver con la transparencia. Y eran batallas y batallas. Y había que años, sentarse y co-crear y construir y exigir. Pero lo que yo veo ahora ausente es a la ciudadanía. Sí. Porque al alinearse con un partido político, que fue lo que ocurrió en 2024, cuando la sociedad civil se alineó con un partido, con un grupo, perdió lo que tenía, que era tal vez lo más importante, ser independiente respecto a cualquier forma de poder político y estar por encima de las discusiones de esta naturaleza, las que acabamos de atestiguar.